polinomio? Un polinomio es la suma de dos o más monomios no semejantes, es decir, que no tienen la misma parte literal. Por lo tanto, esta expresión sí es un polinomio, ya que los monomios que lo forman no son semejantes y además están en forma de suma y resta. En cambio, esta otra expresión no es un polinomio, sino que es un monomio, ya que, como podemos ver, los dos términos tienen la misma parte literal, por lo que se sumarían y se juntarían. Ahora continuaremos con la suma y la resta de polinomios. Para sumar o restar, lo único que hay que hacer es sumar los coeficientes de los términos que tienen la misma parte literal. Como para restar p de x entre q de x hay un signo menos delante de q, lo que se hace es cambiarle el signo a cada uno de los términos de q, y a continuación se irían sumando los monomios semejantes, los de grado 3 con los de grado 3, los de grado 2 con los de grado 2, etc. Es recomendable ordenar los términos de mayor a menor grado antes de empezar. A diferencia de la suma y la resta, en el producto de polinomios se multiplica todo por todo, es decir, coeficientes y variables entre sí, lo que quiere decir que hay que tener en cuenta también los exponentes de las variables, ya que como estamos multiplicando se deben sumar. En este caso se deberá multiplicar cada uno de los términos de q de x por los de p de x y finalmente se sumarán. Yo personalmente lo expreso todo como vemos ahí, con paréntesis, para evitar confusiones y ser más ordenado. Existen dos formas para dividir polinomios, el algoritmo y Ruffini. Sin embargo, Ruffini solo se puede aplicar para divisiones con divisor de la forma x más menos a. Empezaremos explicando el algoritmo. Lo primero que habría que hacer en una división sería dividir el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor, y ese resultado se escribirá en el cociente. A continuación, se multiplicará ese resultado por todo el divisor y se escribirá el polinomio resultante debajo del dividendo, pero con todos los términos con el signo cambiado. Después se sumará dicho polinomio con el polinomio que tiene encima, que en este caso sería el dividendo, y con el polinomio restante se hará el mismo proceso que anteriormente. La división se acabará cuando el resto sea un polinomio de menor grado que el divisor. Para evitar confusiones, en el dividendo se dejará un hueco donde falten términos con algún grado. Ahora explicaré cómo hacer Ruffini. Primero se pondrá el término dependiente del divisor en la esquina de la especie de cajita, pero cambiado de signo. Después, aquí encima se colocarán los coeficientes de cada uno de los términos con todos los grados que formen el dividendo. Se pondrá 0 en aquellos grados que falten. A continuación, se bajará el primer número de arriba hacia abajo y se multiplicará por el número del divisor, y el resultado se colocará debajo del siguiente número del dividendo. Ese resultado se sumará con dicho número, y se repetirá el mismo proceso con todos los números. El resto de la división será el último número de los de abajo, en este caso el menos 3, y los coeficientes del cociente serán los restantes. A esos coeficientes habrá que añadirle su variable correspondiente. Se empezará por el de más a la izquierda y se le añadirá la variable con un grado menos que el polinomio que teníamos de dividendo, y así sucesivamente con todos los coeficientes. Los polinomios se utilizan para la construcción o para planificar materiales. Para saber los materiales necesarios para construir se usa una ecuación polinómica. Esto también se aplica a la hora de crear la calzada y la acera. Por ejemplo, también podemos utilizarlos para saber la cantidad de suelo que necesitamos para enlosar el área de nuestro jardín. Además, para lugares de ocio como parques de atracciones, se usan polinomios para la montaña rusa, ya que la representación gráfica de los polinomios es una línea curva. También los polinomios son utilizados para la planificación de gastos. Por ejemplo, cuando necesitas ganar una determinada cantidad de dinero, se usa una ecuación polinómica para determinar el tiempo exacto que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, si quieres ahorrar 3.000 euros, por semana ganas 400 euros y tus gastos por semana son de 100 euros, esta sería la ecuación que habría que plantear, donde x es el número de semanas que necesitarás. 400x menos 100x igual a 3.000. Y si resolvemos dicha ecuación, nos daría que necesitaremos 10 semanas para conseguir dicho dinero. Además, también podemos usar los polinomios para conseguir el interés en tu cuenta de ahorro y sobre todo para hacer pronósticos en las empresas. Se utilizan también en problemas científicos, por ejemplo los de aceleración gravitacional, con ecuaciones polinómicas. Son fórmulas bastante sencillas en las que no hay operaciones complejas, sino las explicadas anteriormente. También se utiliza en el pronóstico del clima, utilizando polinomios con varias variables, que indican la presión, temperatura, masas de aire, etc. Lo más llamativo es que los polinomios no solo los utilizan los profesionales, científicos, empresarios, etc., sino que nosotros los adolescentes los utilizamos frecuentemente, por ejemplo cuando vamos a comprar chucherías para calcular el precio. Por ejemplo, si las piruletas y los caramelos cuentan 3 y 2 euros cada uno respectivamente y compramos una cantidad de X piruletas y una cantidad de Y caramelos, la expresión sería así. Por tanto, si compramos 3 piruletas y 3 caramelos, para saber el dinero que tienes que pagar, solo tendríamos que sustituir dichos valores por X e Y, así. Por tanto, con las operaciones que he explicado al principio, los polinomios tienen todas estas funciones.